Muchas gracias, lo primero, a Campos Virtuales y especialmente a Karina y Alfonso por su amable invitación. La verdad es que es un placer colaborar con vosotros otra vez. Llevamos muchos años en Campos Virtuales y con vosotros haciendo un montón de cosas. La única pena es no estar allí con vosotros para vernos en vivo y tomar un café o un refresco juntos, ¿no? Así que bueno, próximamente. Espero que vaya todo muy bien allí en Argentina. Sería un placer volver, me encanta el país eh, y compartir con ustedes en algún momento. Mientras tanto, eh, tengo la oportunidad de hacerles una primicia mundial. Propuse a la organización hablarles por primera vez aquí en exclusiva de lo que es el mayor corpus hablado, el mayor corpus oral en español que se está montando, que de hecho ya está montado, falta lanzarse dentro de un mes, por eso es una primicia, porque de momento no se lo hemos contado a nadie. De hecho, no, el organismo financiador tampoco sabe que estoy aquí, se lo estoy colando, debía haber pedido permiso, o no lo sé. Bueno, cuando escuchen esto, a lo mejor no lo encuentran tan gracioso, pero lo que quiero decir es que son ustedes los primeros, seguro de verdad, en escuchar lo que voy a contar aquí hoy, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Voy a presentar a lo largo de una serie de diapositivas, espero que no sean ni demasiadas ni demasiado aburridas, en qué consiste esto del corpus, qué es un corpus, en qué consiste, cómo lo utilizamos, y luego todas las preguntas que ustedes quieran. Intentaré no alargarme demasiado, ¿de acuerdo? El proyecto se llama ETNEL, que es un nombre muy largo básicamente para hablar de un espacio de datos. Un espacio de datos, en este caso los datos son grabaciones de voz de personas, que ahora comentaré cómo se han distribuido, para que de ahí se pueda construir un corpus lingüístico, en este caso oral, esa parte es muy importante, nativo en español. ¿Para qué? Para luego utilizarlo en inteligencia artificial. Sabemos que existe un problema, imagino que bastantes de los presentes trabajarán o estarán afectados por la inteligencia artificial, es imposible, todo el mundo está en el mismo juego hoy en día. Y claro, la inteligencia artificial es nativa china o inglesa, ya está, son las dos lenguas que hay, ¿no? Entonces, todo el resto de lenguas, incluidas lenguas mayoritarias a nivel mundial, como pueda ser el español, que hablamos cientos de millones de personas, pues tiene que estar siempre traduciendo. Y la sutileza del lenguaje aquí resulta vital. Toda la profundidad que tiene el español en sus distintas variedades, pues por ejemplo el inglés pues adolece de ella, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una potencia lingüística muy grande, muy significativa, que tenemos que hacer valer dentro de la revolución esta que se nos está imponiendo de inteligencia artificial hasta en la sopa. Entonces, yo les voy a proponer aquí algo muy sencillito, que es lo siguiente. Miren, la necesidad del proyecto, ¿por qué surge Edmail? Surge porque les acabo de decir que hay una carencia de inteligencia artificial en español. Pero es que además no hay fuentes en español. Hay una carencia oral en español. Eso es muy importante. Cuando queremos ir y buscar, hay corpus por ahí en algunas partes, en algunas universidades y en algunas reales academias y en algunos medios de comunicación. Pero el uso no es libre, no están estructurados, no están categorizados, no tienen una revisión sistemática ni una estructura sistemática. Muy complicado. Hemos estado negociando con muchos de ellos, ahora les comentaré en la sección de retos, y resultaba casi imposible utilizar ninguno. Entonces, si yo quiero, soy un programador o un experto en inteligencia artificial o un profesor que quiere utilizar inteligencia artificial para alimentar algún tipo de modelo, para clase, para lo que sea, resulta que está complicado, porque esos corpus, aunque algunos de ellos están en abierto, resultan casi imposibles de utilizarse fuera del entorno corporativo, privado, local, propietario, en cualquier caso en los que se han desarrollado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a proponer, vamos a montar ese corpus para todo el mundo, que esté en abierto, que cualquiera pueda utilizarlo y que a partir de entonces ya, pues, saber lo que desarrolla el mundo, ¿verdad? Los que quieran acceder a él, ¿verdad? Entonces, les voy a proponer, si tienen un ratín y tienen ahí la web, perdón, un ordenador, el móvil, y pueden navegar, el sitio web se llama vallelengua.es. Valle Lengua, es un acrónimo que se utiliza porque el proyecto en realidad se llama Espacio de Datos de la Nueva Economía de la Lengua. Es muy largo, ¿verdad? Entonces, Valle Lengua queda así como resumidito. Y esto se hace en La Rioja, patrocinado por La Rioja. La Rioja en España, no La Rioja en Argentina, que estaríamos encantados. De hecho, trabajamos con la Universidad de La Rioja allí en otros aspectos, pero La Rioja en España. Como saben, es la cuna, las glosas, la cuna del español, escrito y hablado, y así se tiene reconocido por todas partes. Y yo creo que convenía ahí en el monasterio de San Millán, un monasterio precioso que les invito yo a visitar cuando tengan oportunidad en medio de las montañas.
y convenía hacer referencia a eso, ¿no? Somos el origen del español, está ahí, y una referencia, un guiño a San Millán y al Valle de la Lengua para poder fortalecer esa presencia del español como complemento a otros idiomas. No hay que combatir, no hay que pegarse por nada, pero sí como complemento, no tampoco estar ninguneado, ¿verdad? Entonces, si van ustedes a valleylengua.es, ahí encuentran lo que yo les voy a ir contando más o menos. Yo les voy a contar alguna anécdota más, pero vamos, básicamente es lo mismo que les voy a contar. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en un espacio de datos. No sé si saben lo que es un espacio de datos. Un espacio de datos es un hub, es algo muy sencillito, es un espacio de intercambio. Significa que la Universidad de La Laguna y la de La Plata y la Católica y unir tenemos una serie de datos, cada uno en su ámbito. Ahora estamos con un ámbito lingüístico, pero podría ser cualquier otra cosa, ingeniería, STEM, género, cualquier cosa, ¿verdad? Y queremos ponerlo a disposición de los demás. De tal manera que hagamos un intercambio. ¿Qué podemos hacer? Enviar un correo electrónico. Ya, hombre, pero eso es un poco cutre, ¿no? Está muy bien, pero venga, vamos a montar un Dropbox o algo similar y subimos los datos al Dropbox y compartimos ficheros. Eso también está muy bien, pero se queda un poco cojo, sobre todo a nivel de normalización. Lo que se puede hacer también es montar lo que se llama un espacio de datos, que es yo tengo mis datos almacenados en mis servidores, Alfonso en los suyos, Karina en los suyos, y de repente nos conectamos a una especie de Google, Chrome, ¿vale? Nos conectamos a una especie de conector, se llama así, de hecho, donde cada uno puede apuntar datos de entrada y de salida y de repente estar comunicándonos en nosotros a través de ese intermediario. Es una especie de Celestina. Hablando del Valle de la Lengua, hagamos un guiño también a la literatura al respecto, ¿verdad? Entonces, una especie de Celestina que hace conexión entre aquellos que necesitan datos y aquellos que pueden ofrecer datos. Y de hecho el rol cambia, yo puedo necesitar hoy y ofrecer mañana, ¿verdad? ¿Cuál es la particularidad? Que en el espacio de datos lo que se produce es un montón de transacciones, de contratos que se llaman, entre proveedores y consumidores, pero manteniendo la identidad y la propiedad de los datos, siempre uno, que es una parte muy importante. Yo no subo algo a Dropbox y de repente Dropbox, cualquiera de ustedes van y lo utilizan, sino que existe un intermediario que marca una serie de normas de comunicación y de interactuación. Eso es un espacio de datos y generalmente se utiliza para servicios. Uno de los casos aplicados que vamos a mostrar luego es para identificación vocal. Si yo tengo un call center de los que llaman a la hora de dormir para ofrecer servicios telefónicos, por ejemplo, de conexión, de internet, cualquier tema de estos, o yo llamo como usuario a un proveedor grande que le he comprado algo, una televisión y quiero que me conteste, pero es uno a nivel mundial. Está comprobado, por supuesto, que si alguien contesta en mi idioma, con mi variedad dialectal, español de Argentina, español de México, español de España, la interacción y la empatía es mayor, ¿verdad? Entonces, el tener esa posibilidad de ir interactuando con el idioma de cada uno, con sus acentos y sus variedades, supone una gran ventaja de cara a ese consumidor de datos. Voy a poder optar a huellas vocales, a modelos de datos realizados en un patrón determinado de una variedad dialectal específica. Eso es lo que estamos aquí favoreciendo. Entonces, el proyecto eh, se concretó, ahora voy a explicar un poquito más en esto, ¿no? En un caso de uso que se llama ESVAL, lo mismo, ESVAL viene de espacio de datos, Valle de la Lengua, que es lo que les estoy contando ahora mismo, ¿verdad? Se conectan una serie de datos y se consumen. ¿Cuál es el mayor dato que se va a conectar? Es el, el, el corpus oral en español, que lo hemos llamado San Millán, como comentaba antes, una del español, para que podamos subir hasta, de momento, 6.000 horas, ¿verdad?, grabadas, y que cualquier consumidor puede ir allí y recuperarlas para utilizarla para sus proyectos. Por supuesto, proyectos de investigación, como no, también somos universidades, o de cualquier otro tipo de explotación, ¿verdad? Eh, la clave aquí es el conector. El conector, he hablado antes de ser un poquito este celestino, ¿verdad?, que va entre los distintos bloques de información, porque la idea clave es que no existe esa fuente común, esa nube común, sino solamente un interlocutor. Para aquellos que quieran ser un poquito más técnicos, es como si fuese un LTI, un LTI de AMS, ¿ok? El Learning and Technology Interoperability, que lo que hace básicamente es un fichero de TXT, por decirlo así, que se conectan y que permite apuntar a una u otra parte, salvando siempre esa soberanía de los datos y, por supuesto, protegiéndolos, ¿verdad? Entonces, no se pierde nunca el control de los datos. Los datos son siempre nuestros. No los subimos a ningún repositorio. El repositorio es nuestro. Lo que hacemos es conectar mediante un meta conector, que lo que hace es interactuar con los distintos fuentes de datos. Y al final,
¿Cómo funciona? Pues mire, tenemos una publicación, esa meta conexión, esos metadatos, ¿verdad? Que se llaman, como en cualquier Word no deja de ser un fichero con metadatos, por ejemplo, ¿verdad? Lo que se hace es, se publican esos datos, ¿verdad? Se publicitan, se negocian, se autoriza y a partir de ahí empieza la magia de realizar tanto un intercambio como la utilización y, por supuesto, una trazabilidad. Sepamos quién utiliza los datos y para qué, lo que resulta muy importante. Ahora mismo no es así. Ahora mismo yo voy a cualquier sitio y lo que hago es o bien relación uno a uno, alguien me pasa un fichero, lo utilizo, o bien voy a internet, está en abierto, lo utilizo y nadie sabe si lo he descargado, si no, qué es lo que he hecho con él. Existe como decía, esa normalización que pasa también por una trazabilidad. Y la principal fuente de datos en este caso es el corpus oral, que es lo que yo vengo básicamente a presentar. El corpus oral lo que hace es complementar aquí hablamos, superar la dependencia anglosajona queda muy, yo creo que queda demasiado comercial. Complementamos, porque no vamos a superar nunca la dependencia anglosajona. Aquí es realista, ¿verdad? Existe una tradición realmente grande y lo que tenemos que hacer es complementarla de alguna manera. Y al mismo tiempo hacer una cosa muy importante, que es ¿cuántos acentos y variedades dialectales de inglés hay? No sé. No soy experto en el aspecto, pero entre regiones y que uno es más británico, uno es más australiano, el otro es más de Estados Unidos, y los que hablan en Nigeria, que también hablan en inglés, y al final tenemos un montón de posibilidades. En España ocurre exactamente igual, ¿verdad? Tanto lo más sencillo es cambiar las palabras, que significa pollera en un español de Centroamérica o en un español de Salamanca, ¿verdad? Significa cosas distintas, la palabra es la misma, pero por supuesto tiene una polisemia. Entonces, el punto es que teniendo esa variedad no solamente de las palabras, sino también de las construcciones y del significado correspondiente de las expresiones al respecto, poder establecer algo que sea más personalizado sin que exista un español único, sino distintas variedades que permitan servir a una serie de regiones. Al final lo que hacemos es intentar recuperar la riqueza del español para que permita ser utilizada en servicios tecnológicos y en este caso de inteligencia artificial. ¿Cuáles son las fuentes habituales? Corpus que ya existen, como comentaba, Reales Academias de Ecuador, de México, de España. Al final, nada interoperable, nada, cero interoperable. Cada una tiene sus propias cosas, sus propias formas de almacenamiento. Muchas de ellas ni siquiera están catalogadas. Increíble. Alguien tiene 3.000 horas grabadas y no se sabe encontrar. Eso ocurre mucho en los medios que te dicen, aquí tienes el acceso a nuestro Drive. Busca lo que quieras, ya, hombre, pero son ustedes, no voy a decir quién, pero son ustedes una agencia de medios, me voy a poner a bucear en ficheros sin etiqueta. Bueno, pues eso ocurre, ¿verdad? Entonces es muy, muy complicado. Luego están las grabaciones propias, que son las que tenga cada universidad, por ejemplo, o cada empresa privada, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hemos hecho sobre todo ha sido grabar, porque ha sido imposible, hemos tratado de todas maneras incorporar, y ha sido imposible incorporar cosas de terceros. Hemos grabado y hemos admitido gente que ha grabado para nosotros también, ¿verdad? La Universidad de los Llanos, por ejemplo, un montón de universidades que han grabado también para nosotros porque quieran participar en este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo soy UNIR, yo pido ayuda a la Universidad de La Laguna, la Universidad de La Laguna graba un paquete de horas, 20 horas, 100 horas, lo que buenamente sea, en la variedad específica, en este caso del canario, que es una de las 8 variedades que hemos utilizado, eso se recibe por parte de UNIR lo procesa, hay que identificar, hay que catalogar, hay que anonimizar, hay que procesar los consentimientos informados para saber que la persona que está aportando esa grabación consiente que se utilice y se procese y quede todo bien registrado. De ahí se establece un índice y se pasa a otro socio, diré quiénes son los socios, ¿verdad? Estaban antes, pero ahora especificaré un poquito más. Se pasa a los socios, en este caso al socio se llama NOS, que también es de La Rioja, todo muy pequeño patrio, todo es de La Rioja, ¿verdad? Los 4 socios. Se pasa a NOS y no se hace todo ese procesamiento semántico, fundamentalmente, con estos pasos que indica en la pantalla, ¿verdad? Tenemos una parte, la lematización y post, que se llama, que es básicamente es todo el proceso gramatical, luego el análisis sintáctico, que para mí es lo más complicado para hablar de lo que son las estructuras entre las distintas expresiones, y último, los fenómenos orales, que esto es un grado de complejidad
horrible, sobre todo por las muletillas, por todo eso hay que depurarlo, ¿verdad? O vale, ok, todo eso hay que quitarlo para que al final quede algo bastante normalizado y bien procesado. Y al final, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que tenemos es un proceso, ¿verdad? Aquí está muy bonito, ¿verdad? El explicado, ¿no? Tenemos una estrella y hay que encontrar un cuerpo celeste, ¿no? La idea es que asignamos un significado unívoco a a una determinada palabra, para que la inteligencia artificial avanzada, que luego vamos a utilizar a través de modelos, no tenga ni esa polisemia que comentábamos antes, nada por el estilo. Y eso resulta bastante complicado. Se hace un mapeo, por supuesto, y se hace una selección por contexto. Aquí el contexto, como en todo, en la inteligencia artificial, es la mitad. Ya saben que en la inteligencia artificial la mitad es el contexto, la otra mitad es la interacción, ¿vale? Que tengamos a través de bucles iterativos y que se puedan hacer preguntas adecuadas, contextualizadas, y eso proporciona respuestas útiles, ¿verdad? Entonces tenemos tres capas fundamentales: la de transcripción, que es la que comentaba de yo como unir, transcribo, recupero el oral, transcribo y guardo al mismo tiempo el oral y la transcripción. La segunda es la morfosintaxis y la tercera es la parte semántica, donde ya se procesa todo y se asigna ese conocimiento, ese significado unívoco. Y al final, ¿qué es lo que hemos hecho? Al final lo que hemos hecho es producir más de 6.000 horas, nada más, que se han producido, nada menos. Esto han sido 8 meses de trabajo. El proyecto finalizó el 30 de junio. Ahora estamos con algunos flecos, pero oficialmente el 30 de junio, empezó en noviembre del año pasado, con 8 variedades dialectales, que ahora les comentaré cuáles, 5 géneros discursivos, porque claro, no es lo mismo que yo esté aquí o con una conferencia, que luego tengamos preguntas-respuestas, o que esté dando una clase y haya un diálogo, un focus group, o una entrevista en la televisión. Son distintas formas de expresarse. No se habla lo mismo, no se narra lo mismo un gol para ganar un campeonato del mundo. Uy, perdón, se me ha escapado de Argentina, ¿no? No será lo mismo eso que yo ahora mismo soltando una pequeña bromita. Espero que nadie se moleste, sin pelillos. Ustedes tienen muchos, así que no sean egoístas, ¿de acuerdo? Y luego tenemos 1.000 horas gol. Horas gol es de las 6.000 horas, 1.000 se han procesado manualmente. 1.000 se han procesado manualmente. Eso significa que ha habido una serie de tropecientos lingüistas que han estado analizando hora a hora para hacer todas las anotaciones una a una. Y las otras 5.000 se han anotado automáticamente mediante servicios variados de inteligencia artificial, y revisadas algunas de ellas también manualmente, ¿de acuerdo? Pero 1.000 son lo mejorcito que hay. Entonces, ¿qué hemos tenido? Pues, ven ustedes a la izquierda la columna de la variedad dialectal, eh, que son las variedades que hemos optado, son las 8, son las oficiales. Al respecto, se llaman andino, caribeño, chileno, castellano, andaluz, canario y mexicano y rioplatense. Y luego las horas de géneros discursivos, ha habido 5, habíamos optado por alguno más, pero luego lo redujimos, y al final son entrevista, discurso académico, conversación, exposición y lectura en voz alta. Al final lo tenemos 8 por 5, 40 casillas. Y luego además, equiparación o lo más posible entre hombre y mujer, para que los dos sexos estén representados. Por lo tanto, tenemos 80 casillas, ¿verdad? Un lío, un lío simpático. ¿Por qué? Pues porque español de España y de México hay un montón. Españolas de Centroamérica, mexicanos centroamericanos, lo que para aquí, de Centroamérica o de Guatemala, por ejemplo, que quieran, para que no sea solo mexicano, que quieran poder hablar y que tengan un nivel de exposición, pues más complicado. Entonces, al final ha habido que hacer una especie de Tetris intentando recuperar aquí y allá. Y como ven en verde, aparecen todas las que hemos cumplido de lo mínimo que se estaba estableciendo, de las 1.000 horas Gold, ¿verdad? Que era importante mantener, porque ahora mismo los corpus son pequeñitos. Tienen 300 horas, 500, 6.000 es una pasada, es 20 veces lo que cualquiera. 3.000 ya supone más del doble de lo que representa cualquier otro corpus oral en español ahora mismo a nivel categorizado, ¿verdad? Entonces, 1.000 ya representa un núcleo suficientemente grande, ¿verdad? Entonces, de esas 1.000 horas, casi todas las casillas, como ven, están en verde, excepto 4. El 97% están cubiertas. Eso está muy bien. La verdad es que nos hubiese encantado cubrir las 40, pero han sido 8 meses de proyecto solamente, ha sido una carrera contra el reloj. Y lo que queda, como ven, excepto el andaluz, conversación, poquito. Andaluz, conversación, el 21%. Pero, por ejemplo, el mexicano, exposición, el 86%. Nos hemos quedado ahí. Con 3-4 meses más lo podremos completar. De momento, así es como estamos, ¿verdad? Y luego, a nivel de horas, como pueden ver, dentro de las 1.000 horas, ¿verdad? De las 1.000 horas Gold que hemos procesado, también tenemos lo que son las casillas y la distinta distribución. En vez de por el porcentaje, por el número de horas. Como ven, las casillas en verde son las mismas. Lo de abajo no lo explico, da igual. Y luego, si quieren saber las horas completas, aquí tienen, ¿verdad? Son las horas, minutos y segundos. Aquí cuenta todo. Hemos estado arañando hasta el último segundo para que completara, ¿verdad? Con ese 100% revisado, ¿verdad?
en el cual, como ven, tenemos un montón. Lo que más tenemos, espero que perdón, el ratón se ve, no sé si el ratón se ve. Sí, voy despacito, el ratón se ve. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí en mexicano, discurso académico tenemos 2.482 horas. Eso es imbatible, ¿no? Es brutal. Y en castellano, al final, aquí, sumando todo, tenemos 1.293 horas. Y sin embargo, de canario tenemos 147. Ha sido muy complicado encontrar, a pesar de los grandes esfuerzos que mi amiga Karina ha realizado. Y en andaluz, curiosamente, que Andalucía, como saben, es la región, la comunidad autónoma más grande de España. Y sin embargo, hemos tenido 146 horas solamente. Entonces, bueno, con más tiempo hubiésemos podido hacerlo mejor. Ahora comento cuáles han sido los retos al respecto, que es la siguiente diapositiva que me estaba adelantando, y con esto ya básicamente voy terminando. Quedan pocas diapositivas para terminar. ¿Los retos cuáles han sido? Pues mire, lo primero, muy importante, las limitaciones de los recursos. Es que no había nada. Nos hemos metido en el proyecto pensando que había una realidad, y la realidad es que no se parecía en nada a lo que nosotros queríamos. Los campus orales no se podían integrar, muy importante el tema de los datos que comentaré después, ¿verdad? Luego había licencias que eran incompatibles y aunque hubiese datos no se podían pinchar a lo que había, no había un conector único de ninguna manera. No había datos homogenizados en ningún sitio, las categorías no coincidían, los tipos de campo no coincidían, los tamaños no coincidían. Y al final, miren, lo ven ahí, solo el 1,4 cumplía todos los requisitos necesarios para su reutilización en el proyecto. Conclusión, hemos tenido que montar todo desde cero. Eso ha sido un reto brutal. 42 personas, he tenido un equipo, yo soy el director científico del proyecto, y solamente en unir 42 personas de trabajo en este proyecto. Es un proyecto enorme para conseguir todo esto, ¿verdad? Y de las 42, yo diría que 30, sin exagerar, solamente para consecución y procesamiento de horas. Y el resto hacían otras cosas como gestión del cambio, como formación, como parte de investigación científica, revisión sistemática, un montón de cosas. Pero la parte de consecución de horas y procesamiento ha sido realmente desequilibrada. El reto 2 es la complejidad jurídica y protección de datos. Esto ha sido una cosa que, bueno, levantamos, como tenemos bastante práctica en proyectos y nada más comenzar el proyecto dijimos, bueno, ¿y qué pasa con los datos? Y yo creo que nos miraron un poco diciendo, ¿qué pasa? Se utiliza el dato y ya está, no, hombre, no. Si yo tengo una grabación y alguien utiliza mi voz sin mi permiso, a lo mejor voy y me enfado, porque es mi dato, es mi voz, es mi huella vocal, es única además, por lo tanto es mi timbre. Tengo que dar un consentimiento informado. Bueno, tardamos 4 meses, yo creo que 4 meses, ahí aparece en la diapositiva, creo. Modelo de consentimiento informado robusto y jurídicamente validado que precisó de 4 meses para su elaboración. Brutal. 27 versiones del papelito para que al final mi voz, si yo quiero, se utilice y si no quiero, no se utilice. Se tardó un montón, ¿verdad? Y luego también la posibilidad, como cualquier ley de datos, que yo tenga la posibilidad de revocarlo y decir, me lo he pensado mejor y después de 3 meses estoy de acuerdo y por lo tanto ustedes lo tienen que quitar y es obligación. Muy complicado. Luego había un tercer reto de los 5 que voy a explicar, que era algunas variedades, ¿no? Muy complicadas. Comentaba antes el tema de los canarios, en algunos géneros discursivos, en rioplatense, en caribeño, complicado. Yo creo que era más un tema de tiempo, sinceramente. O sea, no había tanta gente dispuesta a colaborar, pero es cierto que creo que teníamos el suficiente volumen si hubiéramos tenido más tiempo. Que nos ocurrió en algunos casos que decían, es que en un mes no puedo producir 20 horas. Y yo pensaba, pues yo en un día produzco 20 horas, si hace falta. Pero si lo tienes que, la petición llega ahora y te tienes que reubicar y tienes que encontrar a la persona, encontrar la grabación, el formato, el estudio, y a lo mejor te hace falta una semana y la otra semana estás de vacaciones, en la siguiente tienes que corregir, porque muchas de estas peticiones vienen al final del curso académico en Europa Occidental, ¿verdad? Al final del primer cuatrimestre en el hemisferio sur, muy complicado, la gente estaba corrigiendo exámenes, validando, orales, másteres, movidas, maestrías. Entonces, si en vez de un mes hubiésemos tenido 4 para recopilar, yo creo que hubiésemos conseguido es una posibilidad a futuro que hagamos ahora de aquí a Navidad, lo tenemos que analizar todavía, pero bueno, la verdad es que nos ha supuesto un Tetris geopolítico bastante simpático. El reto 4 ha sido el tratamiento técnico de las grabaciones. Ni una ha llegado bien. Entonces, hablábamos con grabaciones de Ecuador y te decían, les hemos enviado 100 y nosotros, qué bien, 100 más. Empezabas a analizar y decías, me sirven 7. ¿Por qué? Porque las 893 no tienen calidad de audio, no vienen en mono o en estéreo, no tienen el volumen, el tono, aparecen 3 personas diciendo, hola, quiero saludar. Que no, hombre, no, que es una persona con un informante, se llama en este caso, el hablante se llama informante, con un informante único
No pueden colocarte saludando. Alguien te decía, esto es un discurso académico, y de repente aparecía hacia un focus group de 6 personas. Bueno, hemos tenido que ir punteando una a una las 6.400 horas. Bueno, hemos punteado como 3.000 más, esas son las que están admitidas. Hemos rechazado 3.000 horas más, casi hasta las 10.000. Brutal, brutal. Entonces, esto ha sido un problema. Pico y pala, fines de semana, dobles turnos, por las noches, de verdad, como si estuviésemos en una obra grande de obra civil, construyendo un puente, brutal. Y lo último, la gestión operativa bajo fuertes restricciones de tiempo. Esto es el volumen de información que teníamos con el nivel de proceso, a ver, el nivel de control del organismo que estaba tramitando la financiación ha sido un problema, porque el conocimiento específico del proyecto ha ido progresando a medida que el proyecto iba avanzando y cuando ya se tenía un cierto nivel era el mes 6-7. Conclusión, se estaban poniendo muchas veces requerimientos a cumplir de manera retroactiva, cosa imposible, con lo que nos han vuelto locos. Si hubiéramos empezado realmente con todo bien claro desde el principio, requerimientos desde el principio, podríamos haber progresado de una manera más clara, pero ha habido un nivel de improvisación por parte de ciertas partes bastante dañino para lo que es la evolución del proyecto y la consecución de ese proyecto que todos teníamos en mente y del objetivo que teníamos claro, ¿verdad? Entonces, la parte operativa ha supuesto un gran reto, ¿verdad? No es normal. Uno trabaja con un cliente y muchas veces el cliente no sabe lo que quiere. ¿Por qué va a ser esto distinto, verdad? Aplicaciones prácticas. Última diapositiva. La aplicación práctica inmediata que tenemos, está en inglés, perdonen, pero es lo que lo explica mejor, es dentro de Unir hacemos una cosa que se llama un RAG, que es de hecho una de las cosas que hemos montado dentro del proyecto. En el proyecto les he comentado varias cositas y al final solamente les cuento el corpus para no liarme demasiado, ¿verdad? Pero el RAG es ¿cómo decirlo así? Una especie de chat GPT privado, para entendernos. Si alguien quiere algo más técnico, se lo cuento, pero en principio quiero explicar para todo el mundo. Entonces, usted tiene un chat GPT, tiene una base de datos privado, mete los documentos que quiera, el modelo que quiera, la forma de procesamiento que quiera, las limitaciones que quiera, y eso opera para usted. Es como una base de datos privada avanzada, por decirlo así, ¿verdad? Muy parecido a un notebook de Gemini, por ejemplo, de ese estilo, ¿eh? Entonces, en Unir hacemos los de estos, bastante, hemos hecho uno hace poco en China, con la Beijing Normal University, muy interesante sobre corrección de exámenes, ¿verdad? Y ahora estamos montando otro también para un tema de autoevaluación, ¿eh? Estamos trabajando en eso. Entonces, todo lo que hemos avanzado en el corpus, perdón, hemos utilizado parte de lo que ya sabíamos para progresar más rápido y al mismo tiempo lo que hemos avanzado en el corpus nos servirá ahora para poder alimentar el RAG mejor. Nosotros en UNIR, como saben, tenemos un montón de universidades dentro del grupo educativo. El grupo educativo se llama Proeduca y tenemos 8 universidades en todo el mundo, fundamentalmente en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos y en Andorra. Pero tenemos en Colombia, por decir así, ¿no? Y también trabajamos mucho con Argentina y tenemos allí 500 personas en Buenos Aires. Y también con Ecuador y con Guatemala, no sé, hay una gran presencia y una gran expansión, ¿verdad? Entonces, el poder trabajar y atender a cada uno en su idioma desde un punto de vista académico, no comercial, es brutal. Yo tengo un tutor que llama, cada 15 días llamamos a cada uno de nuestros 170.000 estudiantes, cada 15 días por teléfono. El tener la posibilidad de que exista también un call center para que ese estudiante pueda llamar de vuelta y pueda ser atendido de una manera medianamente como si fuese un asistente normal, ¿verdad? Un chatbot, pero de una manera más personalizada, también en su idioma, en su variedad dialectal. A eso yo creo que va a suponer un grado de cercanía importante, sin que sea más frío, que sea complementario, que haya una persona, pero al mismo tiempo alguien puede llamar a las 3 de la mañana del país donde se encuentre y todavía tenga un nivel de cercanía que ahora mismo pues no se tiene, es todo muy robótico. Yo creo que eso puede venir muy bien, tanto para estudiantes como para profesores. Tengan en cuenta que nuestros profesores, muchos de ellos, son 10.000 profesores que tenemos, muchos de ellos trabajan desde sus casas también. Esto es una universidad online al 100%, ¿verdad? Entonces, muchas veces tienen el mismo síndrome de aislamiento, de soledad, que tiene el estudiante. Lo que pasa es que lo manifiesta de otra manera. Entonces, los tutores o mentores llaman a los estudiantes, los directores de las maestrías y de los grados llaman a sus profesores, los vicerrectores y los decanos llaman a los directores y así hacemos una especie como de cadena donde yo hablo con mi equipo todas las semanas, por ejemplo, aunque sea para no decir nada, pero bueno, no, generalmente hay trabajo, ¿no? Pero me ocupo de llamar uno a uno a todo el equipo para decir, hola, ¿qué tal estás? Y durante la COVID, esto surgió a raíz de la COVID, antes de la COVID era el tema un poquito más automático y se ha dado todo por sabido, pero a raíz de la COVID, con 2 años en según qué países o incluso más, de confinamiento, en la mitad de las conversaciones era, hola, ¿qué tal te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal en casa? ¿Qué tal la familia? Y de una reunión de una hora, media hora, era sobre nada relacionado con trabajo y todo relacionado con el contexto. Eso afortunadamente se ha mantenido, es mucho más humano, conlleva mucho más trabajo,
y aún así hay gente que requiere más. Bueno, para esos que requieren más, el tener un sistema que permita interactuar de una manera fluida, personalizada y en la variedad dialectal correspondiente, yo creo que va a representar un punto académico muy importante para evitar ese quiebre de soledad que muchas veces arruina las carreras. Nosotros tenemos un 97% de consecución, es decir, no, perdón, un 96, un 4% de abandono, y eso es porque llaman los tutores, estoy seguro, ¿eh? O sea, sobran catedráticos como yo y faltan tutores que llamen más y que en vez de cada 2 semanas llamen cada semana y diga, oye, que te llamó la semana pasada y que ya acaben un poco hasta el gorro de él, ¿no? Esa cercanía representa fundamental para romper el aislamiento, que es el peligro número uno cuando se estudia online, sobre todo en carreras de múltiples años. En un año todo el mundo aguanta, pero 4 años solo en casa, estudiando en la cocina, que es un modelo muy habitual, complicado. Bueno, ¿quién monta este proyecto? Pues el proyecto se ha llamado Valle de la Lengua, como comentaba. ENNEL es el nombre técnico. Los socios los tienen arriba a la derecha. Voy a poner aquí el puntero por si ve bien. Tenemos por una parte UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Por otra parte Telefónica, que es el coordinador del proyecto. Nosotros somos los co-coordinadores. Luego tenemos a NOS, que se ocupa del procesamiento, como comentaba antes, la parte semántica, lexicográfica, y por otra parte tenemos a Iberus con los modelos de lenguaje. Y luego, ¿quién financia esto? Pues aquí lo tienen. Es lo que se llama un Next Gen, un Next Generation, Fondo Next Generation, que es un fondo que se creó para intentar que ciertas regiones de Europa subieran de nivel, con un apartado muy importante tecnológicamente, ¿verdad? Y luego también hay una serie de organismos que colaboran o bien con financiación o bien con parte logística e intermediación, como es el caso de algún ministerio y del gobierno de la Rioja, ¿verdad? Que para nosotros es nuestro cliente final. Digamos que paga la Unión Europea y el cliente final, el beneficiario final, es La Rioja. Como parte del proyecto que no les he contado, se monta un centro de datos. Esto que está tan de moda ahora, que consume tanta agua y tanta energía, pues eso. Entonces se está montando un centro de datos enorme a las afueras de Logroño, que es la capital de La Rioja, y ahí se van a meter todo lo que se pueda, incluido el Valle de la Lengua, para favorecer el procesamiento de determinados tipos de servicios. Es decir, el proyecto es bastante más complejo. Yo les he contado un cachín, ¿verdad? Y en este caso, La Rioja es beneficiaria primaria de todo esto, con el apoyo de los ejecutantes que somos nosotros. Si quieren algo más de mi parte, este es el correo electrónico. Estaré encantado de atenderles en cualquier momento. Y aquí tienen mi página web y hace un mes y medio así me di de alta en LinkedIn. He estado batallando hasta que al final me he rendido. Tenía al equipo diciendo, date de alta y estoy ahí. Entonces acabo de publicar un post sobre esta conferencia en vivo. Si alguien va a LinkedIn lo verá allí. Si me sigue, pues puede encontrar cada semana o así. Publico alguna tontuna, espero que sea de su interés. Muchísimas gracias a todos. Si hubiera posibilidad de preguntas, yo encantado. Y si no, lo que diga Karina, que es la jefa, muchas gracias otra vez. Que tengan un buen día.